noches, Buenas noches, muy Luis. bienvenidos Buenas a todos. noches. Buenas noches. Les indicaba que en esta jornada virtual vamos a continuar con la segunda parte del tema de jerarquía normativa. Vamos a ver a continuación una segunda clasificación doctrinaria de las constituciones. Este es conforme al criterio del tratadista Rodrigo Borja. En este sentido, Rodrigo Borja clasifica a las constituciones de la forma siguiente: constituciones escritas, constituciones no escritas, que también se le denomina constituciones consuetudinarias, constituciones rígidas, constituciones flexibles, constituciones otorgadas, que también se le denominan cartas, constituciones pactadas y las constituciones democráticas. Vamos a detallar cada una de estas y en qué consisten. Hablemos de las constituciones escritas. Una premisa de estas constituciones es que se encuentran codificadas, se encuentran en un texto unitario, y nos van a desarrollar todos los elementos de la parte estructural del Estado y su funcionamiento y los derechos inalienables del ser humano, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas constituciones escritas contienen una serie de normas precisas y legisladas solemnemente. Por ser altamente democráticas, se encuentran promulgadas, a las cuales, como hemos visto, debe ajustarse la conducta del Estado. Las siguientes constituciones son las no escritas, también llamadas constituciones consuetudinarias. Estas van a carecer de un texto escrito, codificado y unificado. Están integradas estas constituciones principalmente por costumbres, usos y hábitos, y también prácticas, que a lo largo de un proceso histórico importan todo un sistema de preceptos en las cuales debe ajustarse la vida de un Estado. Este tipo de constituciones, por no ser escritas, sus leyes superiores y sus principios fundamentales se hallan dispersos en leyes ordinarias, ordenanzas, reglamentos o en fallos jurisdiccionales, o también denominados fallos judiciales. Hablemos de las constituciones rígidas. Estas constituciones rígidas, por ser normas constitucionales, se colocan por encima del fuero del poder legislativo. Es decir, no pueden ser modificadas o reformadas por un Congreso de la República. Únicamente pueden ser reformadas o abrogadas por el órgano extraordinario que la creó. En este sentido, por una Asamblea Nacional Constituyente, porque sus normas tienen un estricto control que no pueden ser tocadas ni reformadas por el órgano ordinario de la legislación, que es un Congreso de la República. Las constituciones flexibles. En las constituciones flexibles, las normas constitucionales pueden ser modificadas por el órgano legislativo, igualmente que las demás leyes que crea el órgano legislativo. Es decir, que el Congreso de la República las puede modificar y cambiarlas estrictamente. Hablemos a continuación de las constituciones otorgadas, que también reciben el nombre de cartas. Estas constituciones resultan de una concesión voluntaria y de carácter gracioso del monarca en favor a los súbditos, en virtud del cual el monarca se desprende voluntariamente de todo o parte de sus poderes absolutos, de los cuales debe consignarse en una ley, a la cual el monarca y los demás súbditos deben de someterse a la misma. Esas constituciones otorgadas, o también denominadas cartas, son documentos mediante los cuales el rey o el príncipe, en su caso, que detenta el poder absoluto, concede en forma voluntaria o graciosa al pueblo ciertas franquicias o libertades. Un ejemplo de constituciones otorgadas es la Constitución Política del Reino Unido, de Inglaterra e Irlanda del Norte, en la cual el rey se ha despojado de esos poderes absolutos y los ha plasmado en una constitución,
en los cuales el rey y sus súbditos se deben someter. Hablemos de las constituciones pactadas. Estas constituciones pactadas van a nacer de un contrato celebrado entre el rey y el pueblo, como portadores de dos voluntades tenidas como equivalentes. En ellas se produce un pacto o un acuerdo de voluntad entre el rey o príncipe y el pueblo, que es resultado de una transacción o una capitulación. Este tipo de constituciones se dan cuando el pueblo le despoja de la totalidad del poder absoluto y soberano de los reyes y los plasman en una constitución en la cual esos poderes absolutos son trasladados al pueblo para que el mismo rey se rija sin ya no tener el control absoluto del Estado. Un ejemplo de esta constitución pactada lo constituye la Constitución española, que a través de una capitulación de los poderes absolutos de los reyes de España, tuvieron que acceder a la entrega de este poder absoluto al pueblo español para consagrarlos estrictamente en una constitución en los cuales los reyes en un 100% y el pueblo español deben someterse para la administración del poder democrático del mismo. Y por último tenemos las constituciones democráticas. Esas constituciones democráticas son las que van a dictar el pueblo en ejercicio de su facultad y de su poder soberano, por medio de sus representantes integrados en poder constituyente. Las constituciones democráticas jóvenes se caracterizan por ser documentos jurídicamente solemnes que limitan las atribuciones del poder del Estado y reconocen y garantizan a los ciudadanos una inviolable esfera de libertad y en poder de cada individuo. Pues bien, hemos visto estas categorías de clasificaciones doctrinarias de las constituciones conforme reivindiqué del tratadista Rodrigo Borja. A continuación, analicemos las dos partes que integran una constitución. Toda constitución política contiene dos partes diferencialmente establecidas. ¿Cuáles son estas partes? Parte orgánica, parte dogmática y dos, parte orgánica. ¿En qué consiste la parte dogmática? En la parte dogmática vamos a encontrar los principios y las garantías constitucionales, es decir, las garantías individuales y sociales del ser humano. En la parte dogmática se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son garantías constitucionales que van a establecer todos los derechos individuales y sociales de los ciudadanos a través de lo que denominamos Declaración, reitero, Universal de los Derechos Humanos. En la Constitución Política de la República de Guatemala, esta parte dogmática está integrada a partir del artículo 1 y termina en el artículo 139 de la Constitución Política de Guatemala. Reitero, del artículo 1 al artículo 139 vamos a encontrar la parte dogmática de la Constitución. La segunda parte de la Constitución es la parte orgánica. La parte orgánica va a contener la estructuración de los órganos del Estado, sus atribuciones y algunos medios de control del ejercicio del poder, en donde encontramos esta parte dogmática que nos establece la estructuración de los poderes del Estado, sus atribuciones y formas de control. Esto lo tenemos regulado a partir del artículo 140 hasta el artículo 281 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero también déjenme indicarles, jóvenes, que también algunos autores o tratadistas establecen una tercera parte de la Constitución y conforme a este criterio le han denominado parte práctica y para algunos parte pragmática. En el Catecismo Constitucional del licenciado Ramiro de León Carpio,
quien fue exconstituyente y uno de los que elaboró la constitución actualmente vigente de 1985, también fue ex procurador de los derechos humanos y expresidente de la República. En ese texto del Catecismo Constitucional de su autoría, él incluye una tercera parte que le denomina parte práctica. En esta parte práctica del Catecismo Constitucional establece garantías de los mecanismos que hacen valer los derechos de la Constitución y la defensa del orden constitucional. Y para él, esta parte práctica, donde están consagradas las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, se encuentra regulado en el artículo 263, artículo 263, hasta al artículo 281 de la Constitución Política de Guatemala. Pero reitero, doctrinariamente solo existen dos partes de una Constitución, parte dogmática y parte orgánica. Esta tercera clasificación es conforme a un criterio de estudio de análisis de ciertos tratadistas y estudiosos de las normativas constitucionales. Explicando esta situación, pasemos a continuación a analizar qué fenómenos o eventos jurídicos pueden interrumpir el desarrollo de la constitución política de un Estado. Déjeme indicarle que todo el proceso de desarrollo jurídico de una constitución puede verse interrumpido por dos fenómenos, es decir, que la van a dejar sin efecto, la van a abrogar, la van a anular totalmente. ¿Cuáles son estos dos fenómenos jurídicos que interrumpen el desarrollo jurídico de vida de una constitución? Estos son, uno, el golpe de Estado y dos, la revolución. ¿Qué es un golpe de Estado? El golpe de Estado, jóvenes, es una deposición de carácter violento que rompe un orden constitucional para instaurar un nuevo que generalmente no tiene cambios en la esencia del ya existente. Esto es, el golpe de Estado no trae como consecuencia un cambio de estructuras en la base económica de una sociedad, sino únicamente cambios formales que pueden ser positivos o negativos según la inspiración ideológica del movimiento. Y algunos me preguntarán, ¿quiénes dan un golpe de Estado? Los golpes de Estado los dan los que tienen el poder militar, es decir, las Fuerzas Armadas, y aunados o unidos con los que tienen el poder económico, o sea, los que tienen el poder económico en la base económica de la sociedad. Las Fuerzas Armadas y el poder económico son los que se unen para romper un orden constitucional en forma violenta y dan un golpe de Estado para deponer a un gobierno constitucional y poner uno nuevo en el cual no van a haber cambios sustanciales en la estructura económica de la sociedad. Solo un cambio formal que puede ser de carácter positivo o negativo en el desarrollo de una sociedad con base en la inspiración ideológica de ese movimiento. Analicemos la revolución. A diferencia del golpe de Estado, la revolución, aquí sí la característica fundamental de una revolución es la participación popular, la intervención directa y espontánea de un pueblo. Y de consiguiente sus beneficios van a ser más notorios para las mayorías, para todo un conglomerado social. En la revolución se observan cambios significativos en la base económica de la sociedad, con base a la ideología del movimiento, y lógicamente van a existir profundos cambios en sus estructuras políticas, sociales y económicas. Consecuentemente, la revolución va a interrumpir el orden constitucional existente. ¿Qué ejemplos tenemos de revoluciones? La Revolución Francesa de 1789, la Revolución de Bolchevique de 1917, la Revolución Cubana y en nuestro país la Revolución del 20 de octubre de 1944, en donde
se ha visto la participación popular del pueblo para cambiar las bases económicas y sociales existentes. Entonces recordemos que los dos fenómenos que pueden interrumpir el desarrollo jurídico de la vida de una constitución política son el golpe de Estado y la revolución. Hablemos a continuación de reformas y abrogación de la Constitución. Reforma significa introducción de cambios parciales en una ley vigente. En tanto, la sustitución total se le denomina abrogación. Recordemos que la abrogación doctrinariamente es la anulación total de un cuerpo legal por parte de quien la otorga. Y la supresión parcial o modificación de una ley se le va a denominar en doctrina derogación. En este sentido, la abrogación de una constitución, por ser la supresión o anulación total de una constitución política, está reservada única y exclusivamente por un golpe de Estado o por una revolución. Pero también existen países o estados que permiten la reforma para la abrogación de su constitución sin que se intervenga un golpe de Estado y una revolución en sus constituciones. En esos países donde se puede reformar o abrogar la constitución sin que exista esa interrupción del orden constitucional, se necesita del voto de las 2/3 partes del total de los organismos que convocan para hacer esa reforma o abrogación de su constitución. Y por último, hablemos nuestro derecho a la reforma de la Constitución. ¿Quiénes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución política de la República de Guatemala? Estos son los siguientes entes. 1. El presidente de la República en Consejo de Ministros. 2. 10 o más diputados al Congreso de la República. 3. La Corte de Constitucionalidad. Y 4. El pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados en el registro de ciudadanos. Esto lo tenemos regulado del artículo 277 al artículo 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Repito, los que tienen iniciativa de ley para solicitar reformas y proponer reformas a la Constitución son: 1. El presidente de la República en Consejo de Ministros. 2. 10 o más diputados al Congreso de la República. 3. La Corte de Constitucionalidad. Y 4. El pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados en el registro de ciudadanos. Y reitero que su fundamento legal está regulado del artículo 277 al artículo 280 de la Constitución Política de Guatemala. Con esto terminamos la segunda parte del tema de jerarquía normativa y vamos a iniciar en la fase de preguntas y dudas sobre las interrogantes o cuestionamientos que ustedes quieran o su participación sobre el tema desarrollado en esta jornada virtual. Y lo dejo como costumbre en el uso de la palabra y están en su derecho de ejercerlo, jóvenes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Dixon. Aquí pues, hablábamos de lo que es las revocaciones, ¿cómo se llama? Las revoluciones y los golpes de Estado, ¿verdad? Así es, Dixon. Pero aquí en Guatemala el golpe de Estado ya es algo en lo cual se puede, pero ya nadie lo quiere hacer por lo que está escrito en la ley de que el que dé golpe de Estado ya no puede ocupar cargo presidencial, ¿verdad? Y también por la carta americana de la OEA que no permite que ya no se den golpes de Estado en nuestro continente. Hay una presión también de carácter internacional. Y entonces solo quedarían las revoluciones que tampoco. La revolución por la participación popular del pueblo.
se podría tomar como revolución, bueno, que no creo, las protestas que se hicieron masivas en las alegatas contra los expresidentes desde Otto Pérez para acá, licenciado. No, esto fue un ejercicio democrático que se encuentra regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, que está relacionado al derecho de reunión y manifestación, y la expresión del pueblo en el ejercicio de su poder soberano. Recordemos que el poder soberano radica en el pueblo, y el pueblo, mediante la manifestación y la resistencia pacífica, puede solicitar la renuncia de un jefe de Estado. O sea que la revolución sí tiene que caer entonces en actos ya de levantamiento total, porque aquí lo que se van a pedir cambios en la base económica de la sociedad, en la estructura económica. Aquí es un cambio totalmente radical, político, económico, social, en la base económica, y ya tiene una inspiración ideológica plenamente definida. Es con uso de fuerza, entonces. Lógicamente, en la mayoría siempre va a ser un levantamiento armado, un levantamiento del pueblo, siempre va a existir un uso de la fuerza, porque los que están en el poder no van a querer entregar fácilmente el poder. Entonces la presión popular va a hacer que entreguen el poder, pero aquí definitivamente, al entregar el poder, sí van a haber bases, van a haber cambios sustanciales en la base económica de la sociedad. Gracias, licenciado. Muy bien, Dixon. Jorge Cáceres, buenas noches. Buenas noches, Lick. Solo tengo mis dudas en lo de la revolución, por lo menos la del 44 no fue un cambio radical en la base económica. Se tomaría siempre como revolución. Sí fue una revolución, pero se dice sociológicamente que fue una revolución de carácter burguesa. Burguesa, exacto. Burguesa, ¿por qué? ¿Por qué lo toman como una revolución burguesa? Porque antes del 44, el sistema que imperaba en Guatemala era con bastantes resabios del feudalismo. Entonces, no se había desarrollado totalmente el capital en Guatemala. Entonces, la revolución del 20 de octubre de 1944, lo que tuvo intervención fue prácticamente un modo de producción de establecer un capitalismo totalmente estructural en la base económica de Guatemala y romper con esos eslabones de esos resabios fuertes que habían todavía del sistema feudalista colonial que imperaba todavía en Guatemala. Entonces, ese cambio de estructura fue hacia una orientación de carácter del capital, donde intervino lógicamente personas con cierto poder económico aliada con el pueblo. Por eso es que es una revolución de carácter burguesa. Ok, sí, me parece, Lick. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que desee preguntar, jóvenes? Exal Girón, perdón. Sí, buenas noches, Lick. Disculpe, estas personas en donde dice que pueden presentar iniciativa al presidente y los 10 diputados, ¿ante quién presentan o proponen ellos esta reforma, Lick? Disculpe. Miren, todas esas iniciativas de ley se presentan al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que hacer un estudio y un análisis de las reformas que se están solicitando a la Constitución política, que serían prácticamente dentro de lo que se llama normas flexibles, porque es la norma flexible las que se pueden modificar. Esto se hace al Congreso de la República, se somete a consideración del Pleno
y con el voto de las 2/3 partes se aprueban el procedimiento de la reforma constitucional. Pero tiene que, dentro de todo ese procedimiento, tiene que hacer una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para que indiquen que la reforma de los artículos son pertinentes y no van a contrariar el espíritu de la propia Constitución. Adicionalmente, se le pide también la opinión jurídica técnica al Tribunal Supremo Electoral, y si ya todo está congruente en el trámite de la reforma, lo presentan a consulta popular. ¿Quién es el pueblo que a través del voto o del sufragio universal tendrá que decir si aprueba o no esas reformas que han sido ya discutidas, analizadas en el Congreso con opinión y dictamen de la Corte de Constitucionalidad? Al final, quien decide es el pueblo. Ok, gracias, Lick. Muy bien, compañero. Brenda García, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Lo mismo aplica para las municipalidades. Para las municipalidades, ¿en qué sentido, Brenda? Suponga si se puede reformar algunas cosas así que no esté de acuerdo yo, o tal vez cierta cantidad de personas. Ustedes en las consultas comunitarias. Sí, Miren, las consultas comunitarias es un derecho de manifestación y de petición general conforme al artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde el pueblo, a través del alcalde que le dirige peticiones a la corporación municipal, solicita algunas reformas en la aplicación correcta del Código Municipal para el beneficio del municipio o del entorno donde se esté dando el problema. Pero aquí es el ejercicio de un derecho constitucional establecido, pero aquí no se aplican esas reformas de la Constitución. Solo el pleno ejercicio del artículo 28 de la Constitución y el pleno cumplimiento de lo que establece el Código Municipal en favor de los vecinos. ok, gracias, licenciado. Para servirle, Brenda. Alison, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Solamente con una consulta. ¿La Constitución escrita y la codificada es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es escrito, perdón, Alison, es escrito porque está redactada, así como esto es una Constitución escrita. ¿Por qué se dice que está codificada? Porque está en un texto unitario. Eso es codificar. Está establecido un texto unitario que está establecida por títulos y capítulos. Eso es codificación. Entonces, escrito, unitario y codificado. Escrito porque está redactado, unitario porque está en un solo texto, codificado porque está establecida a través de títulos, capítulos y artículos. A eso se refiere. Gracias, Lick. Para servirle. Carlos David López dice, si la Universidad de San Carlos puede reformar algún artículo de la Constitución, no, Carlos. Los únicos órganos que tienen iniciativa para hacer reformas a la Constitución son, recuérdense, el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados en el registro de ciudadanos. La Universidad de San Carlos de Guatemala únicamente tiene iniciativa para presentar proyecto de ley, pero de leyes ordinarias, no de la Constitución. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Juan Carlos. Recapitulando, usted comentaba de las 3 partes en las que se divide la Constitución. ¿Será que podría repetir los artículos de cada una? ¿O de dónde a dónde? Sí, sí. Bueno, les indiqué. Tradicionalmente, toda Constitución consta de 2 partes, parte dogmática y parte orgánica. La parte dogmática va a establecer las garantías constitucionales, es decir, las garantías sociales individuales de todos los ciudadanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Constitución Política de la República de Guatemala, la parte dogmática la tenemos regulada del artículo 1 al artículo 139 de la Constitución Política de Guatemala.
La parte orgánica, que es la que establece la estructuración del Estado, funcionamiento de sus órganos y algunos medios de control en el ejercicio del poder, lo encontramos regulado del artículo 140 al artículo 281 de la Constitución Política. Pero también indiqué que algunos autores o tratadistas indican una tercer parte, que le llaman parte práctica y algunos le denominan parte pragmática. Y tomamos como referencia el texto denominado Catecismo Constitucional del licenciado Ramiro de León Carpio. En el Catecismo Constitucional él incluye una tercera parte que él le denomina parte práctica. En esta parte práctica vamos a encontrar las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional que establece la Constitución, según esa parte práctica. Y esta parte práctica, según esta tercera clasificación, está comprendida del artículo 263 al artículo 281 de la Constitución, pero eso conforme a una tercera clasificación. Pero tradicionalmente, como se manejan este análisis, toda Constitución solo va a gozar de dos partes, dogmática y parte orgánica. Gracias, licenciado. Muy bien, Juan Carlos. ¿Alguien más que desea hacer alguna otra opinión o consulta, jóvenes? ¿Qué estaba leyendo, licenciado? Perdón, nadie quiere hablar. No, yo siento que ya tienen el espíritu de veraniego de las vacaciones. No, créale, no es eso. Lo que pasa es de que sí tenemos bastante que hacer todavía, y como vienen los exámenes después de Semana Santa, Así es. Yo creo que la mayoría estamos leyendo y hay tareas todavía que entregar, entonces aprovechan parte. Bueno, ¿no? si ustedes consideran que ya está discutido ampliamente el tema de esta jornada, podemos dar por concluida la clase. Ustedes son los que indican. Pues yo, por mi parte, si le entendiera esa parte nada más que le había preguntado de lo de... Bueno, muy bien. Ajá. Bueno, si no hay más preguntas, pues damos por concluido para que ustedes aprovechen también su tiempo y puedan avanzar en otras actividades del seminario.